Hey, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a la clínica de ASMR. ¿En qué te puedo ayudar el día de hoy? Ok, entiendo. Estás sintiendo como un oído un poco tapado y diferencias mucho la forma de escucha con el otro. Ok, entiendo. Bien, esto es algo bastante común en general y creo que puedo imaginarme de a qué se debe, pero de todos modos te vamos a admitir y vamos a estar haciéndote algunos chequeos para ver de qué se podría tratar la situación que me estás planteando, ¿ok? Yo soy el fonoaudiólogo que se encuentra de guardia en este momento, así que voy a tomar tu caso. Te pido que ingreses y llenes los datos que te van a solicitar en recepción y luego vuelvas conmigo para empezar a hacer los chequeos pertinentes, como te había comentado, para más o menos ver por dónde viene la situación que me planteabas, ¿ok? Perfecto, bueno, entonces pasa por ahí y enseguida te van a dar la ficha que tenés que llenar y allí pone todo bien en lujo de detalle lo que te está pasando, así es más fácil poder ayudarte y solucionarlo más rápido. Muy bien, entonces por lo que estaba leyendo recién en la ficha que llenaste, me comentas de que tu oído está como tapado, como que lo sentís muy, entre comillas, embotado y no podés escuchar bien. Escuchas todo como muy de lejos, muy bajito, por más que te estén hablando de cerca como yo ahora, o por más que alguien te esté hablando con la voz muy fuerte, vos de todos modos lo sentís muy bajito y muy alejado. Entiendo. Bien, el otro oído no me dijiste nada en el papel, en la ficha que llenaste. Me gustaría saber cómo lo sentís, qué tanta diferencia hay entre uno y el otro. Así ya podemos de alguna forma descartar el hecho de que no es algo en general de tus sentidos, sino de que se trata de algo que te está pasando específicamente en este oído. Ok, bien, así que solamente de ese lado. Entiendo. Bien, entonces podríamos de alguna forma pensar de que no es nada grave en general, sino que es algo específico de ese lado, de ese oído. Y vamos a estar haciendo algunos procedimientos para observar de qué se trata. Si me permitís, me voy a acercar un poquito a ese lado y voy a estar mirando adentro de tu oído para ver que me encuentro directamente con mis ojos que puedo ver. Ok, permiso. Si me permitís, me voy a poner por acá. Ok. Sí, puede que te moleste un poquito, pero son solo unos minutos que voy a estar observando de cerca. Ok, muy bien. Bueno, más o menos ya pude observar de qué se trata, pero de todos modos voy a estar mirando también en el otro oído, ¿ok? Me voy a acercar de nuevo y voy a estar observando de este lado, ¿ok?
Bueno, bien, del lado que vos me planteas que te molesta, encontré lo que se llama un tapón de cera, ¿sí? De cerumen. Y del otro lado en realidad lo encontré bastante bien, bastante limpio, por lo cual podríamos decir de que lo que te está haciendo sentir mal sería a causa de este tapón que está obstruyendo la vía auditiva, no dejándote escuchar con comodidad como debería de pasar normalmente. Esto es algo normal, algo que le sucede a mucha gente. Por más de que uno obviamente tenga una buena higiene, generalmente muchas personas producen demasiado cerumen, ¿sí? Y este se empieza a acumular, acumular, acumular. Y también por el hecho de utilizar, por ejemplo, muchos audífonos, muchos auriculares, hacen de que el cerumen que se va generando se vaya cada vez más para adentro y acumulándose, y de esta forma nos va obstruyendo poco a poco las vías auditivas, pero no es nada grave, es algo que se puede solucionar muy fácilmente. Y está bueno que hayas venido porque aquí mismo podemos hacer unos pequeños procedimientos y de esa forma en unos minutos vas a poder irte a tu casa con una audición perfecta, ¿ok? De todos modos te comento que antes de irte, una vez que hagamos los procedimientos para destaparte el oído que se encuentra tapado, vamos también a hacer otros procedimientos para saber de que todo está funcionando bien con tus oídos y puedas escuchar perfectamente en ambos y al mismo nivel, ¿ok? Más que unos procedimientos van a ser unos chequeos, unas pruebas de sonido, y vos te pido que me digas nada más cómo lo vas sintiendo, ¿ok? Pero primero vamos a hacer entonces el procedimiento para poder destapar y liberar el oído que te está molestando. Bueno, antes de hacer cualquier otro procedimiento invasivo, tratando de sacarte el cerumen de dentro de la oreja, lo que vamos a hacer en un principio es, y no te asustes con esto que te voy a mostrar, es utilizar una pequeña jeringa con un poco de agua oxigenada, ¿sí? Lo que va a hacer esto es aflojar toda la materia que se encuentra adentro de tu oído y va a ser mucho más fácil luego el poder retirarla, ¿sí? Te digo que no te asustes porque en realidad vamos a estar usando la jeringa pero sin la aguja de adelante. Ya te la retiro aquí adelante tuyo para que veas y no tengas miedo. Ok, ahí, solo esta parte vamos a usar, ¿sí? Dejamos el resto por aquí y esta parte la voy a llenar, como te digo, con agua oxigenada, y esto va a ayudar a que se afloje todo mucho más rápido y sea muchísimo más accesible el hecho de retirar el cerumen que se encuentra adentro de tu oído. Y también de esta forma va a ser mucho más cómodo para vos, ya que no vamos a tener que estar escarbando con muchas herramientas dentro de tu oído, y va a ser menos doloroso, más cómodo y más rápido, ¿sí? Lo que sí te comento que el agua oxigenada al entrar a tu oído hace una pequeña reacción, vas a sentir como muchas burbujitas que incluso si cerrás los ojos y te concentras podés incluso sentirlo como algo relajante, ¿sí? Puede que hay gente que lo sienta molesto, pero hay mucha gente que lo siente como algo relajante. Yo en mi caso, por ejemplo, también lo siento como algo muy relajante ese sonido. Así te lo digo nada más por si querés que el procedimiento también sea algo relajante o positivo y puedas disfrutarlo mientras estamos haciéndote sentir más cómodo, ¿ok? Entonces voy a llenar esta jeringa como te digo y vamos a empezar con la primera parte de este procedimiento. Muy bien, aquí está. Como te digo, va directo a tu oído. Ahí, vamos. Ok, perfecto. Ya que estamos, vamos a ponerte también un poquito en el otro oído. Así también podemos limpiarlo, aunque esté bien, aunque esté mejor que el otro. También lo podemos dejar en perfectas condiciones. Muy bien. Ahí va. Perfecto. Como te dije, vas a sentir un poquito de ese cosquilleo, de esas burbujitas, pero
relájate y disfrutarlo y va a durar unos segunditos nada más y luego ya seguimos con lo demás. Muy bien, lo que va a seguir ahora es, tengo aquí un frasco con hisopos, ¿sí? Ahora voy a retirar uno y voy a pasar a mirar directamente adentro de tu oído nuevamente y con el hisopo retirar la materia que vaya saliendo, ¿sí? A raíz del agua oxigenada que te pusimos adentro. Ok, voy a retirar dos. Perfecto. Excelente. Esto lo dejamos por allá. Y ahora sí, con los hisopos voy a limpiar, ¿sí? Prestando mucha atención para no hacer de que la materia ingrese más, sino de sacarla de a poco, ¿ok? Por eso me voy a acercar de nuevo. Vamos a ello. Bueno, muy bien. Ahí entonces
entonces habríamos limpiado bastante la superficie externa e interna del oído, sacando, yo diría, casi todo, ¿sí? Obviamente siempre queda un poquito metido adentro, pero tampoco es bueno estar escarbando tanto, por más que se haga con elementos quirúrgicos y elementos que están completamente esterilizados. De todos modos, no es tan bueno el hecho de estar tocando tanto dentro de los oídos. Pero de todos modos, vos me podés comentar más o menos si ya te encontrás, si ya te sentís un poco más cómodo por lo menos. Ok, bien, ya por lo menos podés escuchar al mismo nivel con los dos oídos. Excelente. Bien, lo que vamos a hacer ahora, por más de que ya esté limpio todo por dentro, te voy a poner unas gotitas, ¿sí? Que van a ayudar a que, primero que nada, generes menos cerumen en ese oído, ya que por lo que veo hay mucha diferencia entre un oído y el otro para vos. Esto va a ayudar a que se equilibren los dos oídos y a la vez que sea menos esporádico el que tengas que venir a hacerte las limpiezas, ¿ok? Entonces acá tengo las gotitas que te voy a estar poniendo un poco. Muy bien. Si me permitís, te voy a poner primero de este lado. Ahí está. Muy bien. Y ahora de este lado. Excelente. Muy bien. Como te comenté, esas gotitas van a ayudar a que te puedas sentir mejor por más tiempo, ¿ok? Perfecto. Bueno, entonces como te comenté antes, lo que son los exámenes y en la limpieza del oído ya habría terminado, pero lo que vamos a hacer para estar seguros de que todo quedó bien de un lado y del otro es hacer una pequeña prueba de tu audición en general, ¿ok? Vamos a estar usando para eso estos guantes que me van a ayudar a probar tus oídos, ¿sí? De un lado y del otro, y te pido que me digas si es que vos escuchas bien de ambos lados, ¿sí? Y en qué intensidad. Perfecto, vamos a hacer eso y ya terminamos con todos los procedimientos.
Bueno, entonces por lo que me comentaste después del examen de recién, está todo correcto, estás escuchando bien, perfecto en cada oído, lo cual quiere decir de que el problema sí era lo que yo pensaba, que tenías el tapón de cerumen en el oído, no te permitía escuchar bien ni poder estar cómodo, ¿sí? Así que ahora te puedes ir tranquilamente a tu casa, que gracias a las gotitas y al procedimiento que recién hicimos no vas a tener que preocuparte por esto por bastante tiempo, ¿ok? De todos modos, cualquier consulta que tengas o cualquier molestia, cualquier duda, nos podés venir a visitar o escribirnos, ¿sí? En nuestras redes sociales, como te puedo mostrar aquí. En cualquier momento nos escribís y te sacamos cualquier duda que tengas, ¿ok? Muchísimas gracias por habernos elegido de nuevo para ayudarte con cualquiera de tus problemas, ¿sí? Sabes que en la clínica de la ASMR hay un especialista para todo lo que te pueda llegar a suceder y siempre estamos disponibles para vos, ¿ok? De nuevo, muchísimas gracias por haber venido. Espero que tengas una muy pero muy buena semana y nos reencontramos de nuevo cuando decidas volver por la clínica del ASMR. Yo soy el Dr. Bate y siempre sos bienvenido aquí. Muchísimas gracias, que pases muy bien. Buenas noches.